Y sí, hace calor, hay que hidratarse. Ayer decíamos, por lo menos 3 litros por día con estas altas temperaturas. Pero también hay que tener en cuenta qué se puede hacer, qué no se puede hacer en materia de ejercicio físico y qué se puede comer y qué no. Para eso, quien la tiene clara es Sofía, nutricionista, que está con nosotros. Bueno, Sofía, de este lado, Ferlin Yardi, Guille Sisman, Evelyn Arach. Contanos un poquito, ¿qué se puede comer y qué hay que evitar cuando hace tanto calor? Hola, buenos días Evelyn, buenos días a todos, ¿cómo están? De verdad que las temperaturas son muy elevadas y la hidratación es el primer punto fundamental, ¿sí? Para las poblaciones de riesgo, sobre todo para los más pequeños y para las poblaciones adultas, ¿sí? Si tenemos un adulto cercano, no nos olvidemos de preguntarle si se ha hidratado correctamente. Nos puede sorprender un golpe de calor con una deshidratación. Lo importante es, como decimos, medir el agua. Recordemos que solo el agua nos hidrata de una manera inmediata. Cualquier otro líquido, ¿sí? Ya sea de las frutas, de las verduras, de los jugos, de los mates, va a tener un proceso de depuración dentro del organismo para hidratarnos. Entonces, si nosotros necesitamos hidratarnos urgentemente, lo más importante es tomar el agua. Después, por supuesto, complementamos con frutas y verduras acuosas y líquidos de infusión que uno suele consumir. Por ejemplo, frutas y verduras acuosas, ¿cuáles? Exacto. Estamos en temporada de, por ejemplo, duraznos, sandías, melones, el pepino, que es una verdura bastante acuosa, el tomate, que está de estación, que es una verdura acuosa. Entonces no debemos olvidarnos aquellas verduras que sean de cocción más acuosa, como también zapallos, calabazas, evitando la papa, que tiene menos contenido acuoso, y aquellas que son de hojas, ¿sí? Que podemos utilizar las lechugas, podemos utilizar los tomates, podemos utilizar, como decimos, el pepino, que son alimentos, como decimos, acuosos, ¿sí? Que nos van a aportar esa hidratación extra a lo que sería mi hidratación con agua base, ¿no? Decimos esos 3 litros que son, básicamente la base son 8 vasos de agua al día. Y de ahí se va a ir agregando según la exposición solar que yo vaya a tener en el día, ¿sí? Si yo voy a tener una exposición solar en un horario central, debo aumentar mi hidratación de esos 8 vasos, ir aumentando 2 vasos de agua por cada 30 a 40 minutos de exposición solar, ¿sí? Entonces, debo estar presente, ¿sí? En el horario que voy a estar afuera de casa, ¿sí? Y en eso agregar a la hidratación habitual de mis 8 vasos de agua al día. Y recordemos, si yo voy a tener una exposición solar y si voy a hacer un ejercicio físico, debo aumentar mi cantidad de hidratación según el tiempo que voy a estar expuesta al sol, ¿sí? Sofía, y dentro de la alimentación propiamente dicho, desde el sentido común se nos ocurre que no es un momento para hacer un guiso de lenteja, una pasta muy pesada, pero eso tiene correlato en la salud, digamos, eso que a uno le parece que además encender el horno, más bien algo más fresco. ¿Hay que ir a alimentación más sencilla y no tan consolidada? Exacto, es así, porque también los procesos digestivos requieren de gasto calórico, ¿sí? Y aumento de la temperatura corporal. Entonces, cuando yo ingreso un alimento calórico, como por ejemplo puede ser una fritura o un guiso que tenga alimentos de alto valor calórico, como pueden ser carnes grasas, pueden ser cremas, yo aumento la actividad metabólica y digestiva y aumenta mi temperatura corporal. Entonces el cuerpo está en la lucha de mantener la estabilidad de temperatura corporal. Y si yo aumento alimentos que elevan esa temperatura corporal, lo pongo al cuerpo en un doble trabajo, ¿sí? De tener que lidiar con la regulación de la temperatura corporal con la temperatura ambiental, ¿sí? Recordemos que el cuerpo mantiene una temperatura estable y esa es la regulación que el cuerpo hace con lo que hoy en el exterior está marcando 40 grados, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado en no dar alimentos que sean altamente procesados con técnicas, por ejemplo, prolongadas de cocción, carnes muy grasas que llevan mucho tiempo de cocción, por ejemplo, hacer guisados con alimentos grasos o chorizos o alimentos que ciertamente van a elevar la temperatura corporal. También, como decimos, las infusiones muy calientes, ¿no? Las infusiones muy calientes también elevan la temperatura corporal. Tenemos que ser cuidadosos, como decimos, en las poblaciones mayormente de riesgo, en niños pequeños y en adultos mayores.
Ahora, Sofía, imagino, ¿no? Porque digo, uno observa el pronóstico de cara a los próximos días, continúan las altas temperaturas, pero después baja un poco en el comienzo de la semana siguiente. Hay una variabilidad interesante. ¿Cómo manejar tu cuerpo en ese sentido? Digo, porque seguramente puede haber algún efecto residual en estos días donde ya no hay tantas temperaturas, pero ¿cómo manejarlo? Exacto. Como decimos, yo creo que la recomendación fundamental es ver la cantidad de líquidos que ingiero al día, ¿sí? Y hoy no es un día para hacer deportes en esta temperatura al aire libre, ¿sí? Podemos hacer deportes en lugares cerrados, que sean ventilados, ¿sí? Y no exponernos a este horario, al sol, a realizar una actividad deportiva. Y no pasa así cuando ya por ahí las temperaturas empiecen a bajar, ya puedo volver a mi hidratación habitual, que son esos 8 vasos de agua al día, ¿sí? Por eso decimos, por la exposición al calor y por las horas que yo voy a estar en la calle, tengo que aumentar sí o sí mi hidratación. Pero si las temperaturas bajan y ya la exposición solar es mucho menor y la temperatura es mejor, ya puedo volver a mi hidratación habitual, de mis 8 vasos de agua al día, ¿sí? Bien. Que es fundamental y por supuesto que va a tener variaciones según los requerimientos de la persona y el estado de salud de la persona, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que los deportistas tal vez nos resguardemos un poco en las horas picos, tal vez podamos salir en las noches e hidratarnos, ¿sí? Clarísimo. Sofi, bueno, vemos que vos también sos deportista por lo que decís, seguramente mantenés una alimentación saludable, no solo por tu profesión, sino por los ejercicios que haces. Lo último, una fruta que vos tuvieras que recomendar, decir, mira, esta semana, de acá hasta el sábado, porque el sábado va a llover y baja la temperatura, la fruta que no nos puede faltar, breve, ¿cuál tiene que ser? Y para mí la fruta es el durazno, el melón y la sandía. Bien. Bien, esas tres. Nos quedamos con esa recomendación, nos vamos a la verdulería y nos mantenemos fresquitos. Gracias, Sofía. Muy amable por todas las recomendaciones más que claras. Hasta luego.